Ya la conocen, departamento de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Casa Mía queda en Normandía 1882 en Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web que es residenciacasamia.cl. Y rápidamente, porque ya está nuestro próximo entrevistado en el estudio, vamos a leer lo que ustedes nos están escribiendo al hashtag Combinación Clave, como todos los días. Joao Bergante dice, el Gonzalo Blumel, a Viña, faltan humoristas. Qué gallo más chistoso, dice igual a Espinita del Happening. Lo quiero mucho. Atilio dice, ni Piraña ni Lagos. Chile necesita una nueva alternativa política que sea progresista, humanista y de izquierda. Raúl Morales dice, alarga argumentos Gonzalo Blumel para desviar el foco. Igual es inteligente para embolar la perdiz, señala. Ernesto Cáceres, y cuando mintió en Argentina en la reunión que dice que no fue y después tuvo que recular, también es cierto, Ernesto, eso pasó. Fabián Castro dice, ¿por qué a los pros Sebastián Piñera nunca les preguntan su opinión desde la mirada ético-moral de los hechos? Solo Ser dice, reglas, avalamos que los actos humanos son muy valiosos, hay que guiarlos como animales. Libertad pone entre comillas. Insumos Turbocolor dice, dijo Fideicomiso Tuerto y tiene toda la razón por lo que dijo Tomás Hirt respecto de sus inversiones en el exterior. Admorca dice, impresentable que Piñera nos meta el dedito, nunca dejó sus negocios ni los dejará. Nicole Valenzuela dice, no es que no puedan estar en política gente que tenga patrimonio, es que no puede haber ladrones en la política. Piñera. Gonzalo dice, hay que recordar a Blumel que los empresarios sí están en política activamente y pasando dinero por debajo. Alejandra dice, yo creo que fue seguir la conversación con esos panelistas. Además, Gonzalo Blumel me hace una disonancia condenando discriminación. Carlos Muñoz opina, ojo, así empezó Duterte, discurso demagógico y reflexivo, el escenario está puesto, usted lo decía hace un rato, sociedad enferma, y es porque nos decía que por qué no hablábamos de las ideas que tenía el diputado Daniel Farca respecto a, por ejemplo, usar las Fuerzas Armadas para que entren a barrios conflictivos a propósito de la delincuencia. Karina dice, igual hace daño. Sol 66 dice, no soy de derecha, pero en eso estoy con el señor Fantuzzi. Brigada Chacón dice, en un país donde muchos se hacen los giles y evaden responsabilidades, se valora la actitud de Roberto Fantuzzi. Duberli dice, no hemos avanzado nada y nos pega una lámina que es de Cooperativa, que dice, las refrescantes vacaciones de Francine Amaral en Brasil, y aparece Francine Amaral en la playa con bikini y traje de baño, y ese es como un reportaje gráfico. Hay varios tuiteros que siguen conversando entre ellos, además lo que yo valoro mucho. Andrés Carafí dice, vara de exigencia está cada día más alta, pero no siempre en lo trascendente. Y eso es parte de lo que nos llega esta mañana al hashtag Combinación Clave. En la 92.9 es Combinación Clave. Ya estamos en el estudio con alguien que nos acompañó varias veces en los paneles, después nos dijo, no quiero ir más. No fue así. Después, asume muchas responsabilidades porque él es cientista político, doctorado en ciencias políticas, historiador, es el director de ciencias políticas de la Universidad Diego Portales, ha publicado varios libros y esta vez hace la siguiente pregunta en el libro que está presentando, y escuchen bien la pregunta. ¿Cuándo se jodió Chile? Pregunta Claudio Fuentes. Memorias para la democracia, es de Editorial Catalonia. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo obvio, ¿no? ¿Cuándo se jodió Chile, Claudio? Que compren el libro para averiguarlo. Se acabó la conversación. Sí, lo estamos regalando el libro, se va a ir a un tuitero, ojo con eso. Sí. A ver, mira, esto nace de una... En el último año, varios actores políticos, hay un economista y otros, se han planteado que el jodimiento de Chile, cuando se jodió Chile, fue con el gobierno de Bachelet II, o sea, ahora, y que a partir de ahora se produciría una crisis significativa de las relaciones entre política, dinero, etcétera, etcétera. Y lo que yo planteo y me pregunto en el libro es si esto es alguna novedad o si es algo que estamos acostumbrados en el pasado. Y voy para atrás tratando de explorar y buscar el momento exacto en donde se jodió Chile. Y yo como historiador, porque soy historiador originalmente, licenciado en historia, voy buscando para atrás y en realidad la tesis que sustento es que no es que nos hayamos jodido en algún momento, sino que nacimos jodidos. Esa es la tesis. Bueno, es súper interesante el libro de Claudio. Lo que a mí me gusta mucho es la forma en que te acercas al lector, Claudio, porque esto no es un trabajo académico para académicos o para gente que está estudiando ciencias políticas o historia. Es una reflexión para los ciudadanos. De hecho, está prologado por Jorge Baradit y por algo que me pareció muy interesante, que es la forma en que tomas el libro, Claudio, que claro, es a través de muchos capítulos y cortitos. Claro. Entonces uno va inmediatamente y te hace la pregunta al final, ¿acaso nos jodimos en este momento? Claro. Y hay un tema que también me gusta, y explícame por qué lo enfrentaste así. Porque si uno hace...
cuando uno ve un libro como este que dice ¿Cuándo se jodió Chile?, es imposible uno tratar de dar una respuesta. Y aquí digo, no como académico, como lo que uno haga. Todos tenemos una idea de cuándo se pudo haber jodido Chile. A propósito de lo de hoy día, la desconfianza, en fin. Cuando yo me hice la pregunta, dije, ¿cuándo se jodió Chile? Yo hubiera dicho, cuando descubrimos que no solamente la empresa apoyaba a los candidatos por una cuestión ideológica, sino que lo apoyaban pidiéndose de vuelta directamente con mails las cosas que querían a propósito de las leyes. Claro. Yo dije, ahí nos jodimos. Entonces esto es un ejercicio bien interesante, que es partir de hechos que son recientes y después vas hacia atrás. Entonces, como que alimentas eso de que, mira, estamos jodidos ahora, pero después uno queda con la conclusión, o le cae todo encima que estamos jodidos desde siempre, que es muy tremendo todo eso. ¿Cuánto ha cambiado Chile respecto al poder de la plata, a las élites, desde que somos, no sé, independientes? Claro, ese es el argumento que que yo traté de desarrollar, que tiene que ver con, a partir de testimonios muy concretos, muy de cómo se hacía política en Chile antes del 73 y antes de 1900 y antes de 1850, cómo se hacía política. Y en realidad lo que uno ve es que hay prácticas que están, llamémoslas, enquistadas, que son parte de nuestra tradición y que se mantienen y que permanecen, que perduran. ¿Cuáles son esas prácticas? Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, el vínculo entre dinero y política. Es bien interesante cuando uno mira, hubo muchos escándalos de elecciones entre 1830 y 1870, en donde los liberales alegaban a que los conservadores dominaban el gobierno y controlaban las elecciones a través de los municipios. Ellos controlaban el padrón, quién se iba a elegir, y después controlaban toda la dinámica. El municipio era un consejo que empadronaba cada vez que había una elección. Esa era la lógica. Y en 1870 se hace una gran revolución y se traspasa el poder del municipio, del gobierno, a los empresarios. Entonces, a partir de 1870 y tanto se creó una junta de grandes contribuyentes, es decir, una junta de los que pagaban más en cada departamento, y ellos eran los encargados de establecer el padrón. Imagínate, o sea, de la política se pasó a los empresarios, y ahí aparecen los gallos, claro. Ahora, la lógica, estamos hablando de menos del 5% que elegía, que participaba, hombres, nada más, que sabían leer y escribir y que tenían propiedades. O sea, ese era el universo de que estamos hablando. De ese universo, entonces la disputa, lo que refleja esa anécdota, es básicamente que dinero y política han estado intrínsecamente involucrados desde siempre. Y por lo tanto, si es así, y por eso ahí nacimos jodidos, es porque hay una práctica, una forma de hacer democracia en donde hemos estado durante 200 años. Y lo que hoy día está pasando desde esa perspectiva, es decir, que los medios, la ciudadanía, se cuestione frente a los grandes paradigmas que hoy día existen: dinero y política, relaciones de género, violencia contra la mujer, o sea, grandes temas que eran parte de nuestra sociedad y que de pronto, el tema indígena, es porque básicamente estamos más atentos, y yo creo que ese es el desafío, es cómo construimos nuevos paradigmas que sean distintos a los del pasado. De hecho, entonces es una lectura final que va a lo positivo, porque el libro, claro, uno lo va leyendo y dice, chuata, estamos jodidos desde siempre, uno podía quedar abajo, el ánimo, ¿no? Entonces una lectura reflexiva al final de eso de, oye, pero hay avance porque hoy día es debate todo esto que nos pasa. Ahora, es debate, y obviamente no es lo mismo que en 1830. No, por supuesto. Hay un CERVEL, las elecciones son con voto grueso, no como Arturo Prat, que en su tesis de licenciatura en Derecho decía, la gran reforma es engrosar el gramaje del voto, porque era tan delgadito que todos veían cómo se había votado. Claro, entonces, los partidos, a propósito delgado, digamos. Claro, entonces su gran propuesta de reforma de Arturo Prat fue engrosar el papel para que nadie pudiera ver la marca del voto. Bueno, de hecho hay varios extractos que hace Claudio de cartas de gente que se avecindó en Chile pero venía de afuera y que le llamaba la atención esta sociedad y que lo dejaba ahí en línea, o gente
con plata, que venía de región y se instalaba en Santiago, y también le parecían cosas prácticas de desigualdad o desigualdad de trato, clasismo, bien explícita, y uno saca alguna de esas frases y parece que las hubiesen escrito hoy día en la mañana. Entonces, eso es bien impactante. Ahora, Claudio, tú haces una reflexión final más luminosa, pero si uno entiende, que voy a ir con el negativismo, ando negativa esta semana, pero si uno entiende que nacimos jodidos de alguna manera frente a la pregunta ¿cuándo se jodió Chile? Hemos estado jodidos por esto macro, entendiendo que Chile ha cambiado, pero esto macro desde siempre. ¿Por qué podemos tener esperanza de que realmente cambiemos o seamos distintos a como hemos sido siempre? Porque yo creo que, primero las crisis en sentido social, crisis social que estamos viviendo de la política, del ejercicio de los partidos, estimula transformaciones, y en Chile sí ha pasado. O sea, todas las crisis de los conflictos de poder, de la codicia, del egoísmo de los actores ha llevado a hacer transformaciones. Se creó un CERVEL en algún minuto, se crearon formas distintas, y eso yo creo que efectivamente en Chile es parte de su tradición, y de hecho todas las reformas de los últimos 2 años han sido reflejo de eso. Entonces, por un lado hay una parte institucional, pero por otra parte hay una gran diferencia entre el siglo XIX, siglo XX y siglo XX, que hasta mediados del siglo XX había un gran segmento de la población que no era ciudadano. Esa ciudadanía que no tenía derecho a nada, que eran las mujeres, los analfabetos y en general los pobres. Hoy día tenemos ese concepto, ya no existe, es decir, todos teóricamente somos ciudadanos, teóricamente estamos en pie de igualdad, teóricamente. Ahora, y eso manifiesta una gran diferencia. En la medida en que hay actores que lograsen articular cierto tipo de movimiento, cierto tipo de acción política, yo creo que es posible una transformación. Ahora, el punto es si esas condiciones se van a generar. En Chile, en general, siempre se han generado. O sea, siempre ha habido movimientos que aprovechan esas coyunturas para instalar nuevos movimientos, partidos. A uno le queda la idea que está pasando eso, pero también tú mencionas algo que ha sido importante, que es que efectivamente después de todas las investigaciones judiciales y que uno ha ido conociendo por los negocios en la política, se creó la Comisión Engel, tú fuiste parte de la Comisión Engel, y efectivamente se dieron las bases o se pusieron la atención sobre por dónde tendría que transitar una ley que cambiara lo que hoy día pasaba, para dar más garantías a la ciudadanía de que no existe una cooptación económica de los políticos. Y efectivamente hay leyes hoy día y algunas aprobadas de probidad, y ahí hay un cambio. O sea, si uno quiere mirar algo con más esperanza, efectivamente hay cambio. Puede haber harta crítica porque todavía no se nota cómo es, pero hay un cambio bien sustancial a como era antes. Claro. Ahora yo creo que el debe todavía está en la articulación política. O sea, más que la articulación institucional, porque una norma puede estar ahí, pero esa norma debe ser llenada de contenido, llenada de acción política. Y yo creo que el gran debe en Chile es la acción política. Lo que vemos hoy día es la manifestación política, hoy día es la fragmentación. Vivimos en una sociedad de la desconfianza. Muchos de los relatos, por ejemplo, MacIver en 1900, reflejaba la misma historia de hoy día. Es increíble esa carta. Sí. Exacto. O la Gabriela Mistral en 1926. Era describir el Chile de hoy. Entonces yo creo que tenemos una ADN, perdón, es otra radio, o sea, tenemos una clave. No hay problema, somos amiguitos de otras radios también. Una clave social, que es que somos una sociedad muy desconfiada, en donde los conflictos los hemos resuelto o por sangre o por la vía judicial. No somos capaces de sentarnos, mirarnos a los ojos y resolver los temas. Y esa parte, que es lo que se llama capital social, confianza social, etcétera, debiese ser alimentada, porque ¿qué es lo que pasa? Fíjate en la izquierda hoy día, la izquierda extra concertación o extra nueva mayoría. Tuvimos en elecciones municipales 19 partidos, tuvimos 29 partidos, de los cuales 12 eran de izquierda extra, fueron en 6 listas y bajaron su porcentaje de votación, obvio, porque no había que ser ingeniero para darse cuenta, digamos, que iba a pasar algo como eso, mientras más fragmentado estás, peor te va, y por lo tanto claramente tenemos desafíos muy importantes, los que están frustrados, los que están con rabia, etcétera,
tienden a fragmentarse más que coordinarse, porque la acción colectiva es muy difícil. Y además, leyendo el libro también uno se da cuenta del cambio de los tiempos, o cómo de alguna manera todos, y yo ahí incluyo a los medios de comunicación, porque yo reporté muchas de las cosas que tú mencionas acá, y que en esos momentos ni siquiera nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. Hay un capítulo que a mí me impactó mucho, y que es toda la discusión de cuando se rebajó el periodo presidencial a 4 años, y la discusión que generó. O sea, de hecho, en un momento estábamos casi eligiendo presidente y todavía no sabíamos cuántos años iba a gobernar. Estábamos hablando de eso. Yo lo leo y me pareció feroz, porque además hay testimonios de cómo los partidos se fueron dando vuelta, primero rechazaban y después apoyaban, dependiendo de quién se proyectaba como el presidente. Si les convenía, querían un periodo más largo. Si después entendían que iba a ser otro el candidato de la oposición, dijeron, no, mejor 4 años. O sea, no definían mirando el país, mirando lo que viene, que además todo lo que significaban los periodos de 4 años, sino que era la conveniencia inmediata de si ganaba su candidato o no, para decir, gobierna 6 o gobierna 4 años. Claro. Es que, claro, lo que pasa... Perdona, Claudio, pero solo para completar. A mí me tocó reportear eso. Y en ese momento no nos dábamos cuenta de la tontera que había al fondo, del interés pequeño, de lo electoralizado que estaba todo. Y todo eso es así. O sea, hoy día, en la reforma de los intendentes, el cálculo político de cómo voy ahí es lo que moviliza a los actores a tomar una decisión. No es político, es electoral nomás. Exacto. Es de poder, de poder. O sea, en términos, más que de pensar en el efecto, en la gobernabilidad del país, se piensa en el beneficio inmediato. Ahora, esa característica es común desde que la humanidad es humanidad. O sea, eso es parte de la política. Y el punto es reflejarlo, asumirlo y decir, ¿sabes qué? Acá hay intereses. Actuamos por intereses. Hay también Chile, en general, la literatura lo que ha dicho es que Chile es un país altamente institucionalizado e ideologizado. Hay centro, izquierda, derecha, cierto. Vivimos grandes momentos de la historia republicana donde las ideas movilizaban a los actores. El conflicto con la iglesia en el siglo XIX, el conflicto de clase en el siglo XX, hoy día el conflicto del Estado, de la universalidad de derechos. Esos son ideas que están en el juego. Sin embargo, eso convive con los intereses, llamémoslo, de corto plazo. Y es la alimentación, la tensión entre grandes proyectos ideológicos y los intereses particulares lo que moviliza a los actores a ejercer política. Y el punto es que detectemos eso a tiempo para hacerlos explícitos y poder definir efectivamente una conversación que vaya un poquito más allá del interés inmediatista. Bueno, Claudio Fuentes es director de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y nos está presentando este libro que se va a ir para uno de ustedes, uno de los tuiteros. Ahí está, Bernardita, @Bernardita-Isa, se lleva el libro, es la ganadora. Bernardita, felicitaciones. ¿Cuándo se jodió Chile? Pregunta Claudio Fuentes. Memorias para la democracia. Está muy, muy entretenido el libro, porque la idea no es desatar una conversación entre académicos o para la gente que estudia ciencias políticas, es para que todos nosotros nos subamos a esta conversación, porque todos tenemos una idea, además, de cuándo se pudo haber jodido Chile. Claudio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Que te vaya muy bien. Chao. 10:59, estamos terminando el programa. Recuerden, Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Así se presentan, dicen, es un lugar para vivir plenamente la vida. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente y hay plena independencia. Actividades prometen todas las semanas también. Casa Mía queda en Normandía 1882 en la comuna de Providencia. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web que es residenciacasamia.cl. Y para cerrar la encuesta, estamos preguntando a propósito de un caso ocurrido en Ñuñoa, si es válido prohibir a trabajadores y sus familiares usar piscinas en los edificios. ¿Sí o no? Poníamos como alternativa, llegaron 145 votos, un 82% dice que no es válido eso, un 18% dice que sí. Nos quedamos con esa cifra de la encuesta, que lo pasen bien el fin de semana, nos encontramos el lunes. Chao, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentó